sus recomendaciones desde México, y también queremos saludarle al grupo de FIAD a nivel internacional de Madrid, que nos mandó sus saludos y que además nos decía que le gustó mucho el programa de Homeschool que hicimos. Gracias por su saludo. Gracias a todos los que nos siguen en esta página. Les invitamos, como siempre, denle like y ayúdennos a difundir. Como en México, en Argentina, en Colombia, en Perú, cada vez va extendiéndose este negocio de sangre que es el aborto. Y lamentablemente, no solamente que se quiere trabajar impulsando el aborto, sino que también existe un grave problema entre los médicos, que es eliminar la objeción de conciencia. Para eso hemos invitado al doctor Pablo Proaño, abogado constitucionalista. Tuvo una excelente participación ahora en el encuentro que hubo de la OEA en Estados Unidos. Vemos que poco a poco estos jóvenes abogados van interiorizando en cada una de sus acciones el tema de la defensa de la vida, de la familia, de la libertad religiosa. Pablo, bienvenido. Gracias por estar en tu programa Mujer Fuente de Vida. Ya eres un frecuente asesor legal de nuestras actividades. Queremos hoy día topar este tema de la objeción de conciencia, y por eso nos gustaría iniciar con una pregunta, y es: ¿qué es específicamente la objeción de conciencia? Topemos en este tema de vida, familia, libertad religiosa. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Amparito. Muchas gracias por tan prolija presentación. Y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Sí, en efecto, bueno, yo vengo también representando de la organización Dignidad y Derecho, que somos justamente el grupo de abogados que está intentando promover la defensa de la vida, de la familia, de la libertad, especialmente la libertad religiosa, en estos temas, en estos tiempos en los que lastimosamente también estamos siendo tan atacados justamente con... En esta ocasión vamos a revisar el tema de la objeción de conciencia. Respondiendo un poco a tu pregunta, Amparito, la objeción de conciencia es un derecho humano universal. Es un derecho humano establecido tanto en tratados internacionales como en la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 66.12. Estoy hablando de la Constitución del Ecuador. El derecho a la objeción de conciencia es justamente el derecho que tenemos todos los ciudadanos de un país a oponernos a realizar un acto que va en contra de nuestras convicciones más profundas, sean estas religiosas, filosóficas, éticas o morales. Lo que busca de alguna manera la objeción de conciencia es proteger esta esfera que es la más íntima del individuo en contra de una arbitrariedad del Estado que puede obligar al Estado a cometer un acto de lesa humanidad, un acto en contra de los derechos humanos o simplemente un acto en el cual se vulnere nuestra propia conciencia. Creo que es importante protegerlo. El derecho a la objeción de conciencia tiene pues este recorrido histórico ya más de 70, 80 años en estos tratados internacionales, y en nuestra Constitución en el año 2008 se estableció como un derecho autónomo. Es decir, no está derivado del derecho a otros derechos a la libertad, sino que autónomamente se tiene que reconocer el derecho de cada persona a inhibirse de realizar un acto que atente contra sus convicciones más profundas. Esto no es un justificativo para no cumplir la ley, al contrario, es precisamente para proteger a lo más sagrado que tiene un Estado, que es cada individuo, cada persona en su conciencia y en su deseo de actuar cívicamente y en función también de la sociedad. ¿Qué pasa con estos estados que de una u otra manera están tan vinculados con organizaciones internacionales, que han firmado documentos con las Naciones Unidas, con la CEDAW, con la OEA, en donde se comprometen a impulsar el aborto y ante este compromiso, entre comillas, internacional que tienen ellos, están prácticamente obligando, ya vimos el caso en México, muchos médicos inclusive botados del trabajo por haberse negado a realizar abortos. Vemos el caso de Argentina, que inclusive cuando se ayudó a un niño a sobrevivir luego de un aborto, un niño de 6 meses y medio, de 7 meses, que se quedó tendido en una de las mesas donde se realizó el aborto, el médico cuando entró se dio cuenta que el bebé estaba vivo todavía y le dio todos los primeros auxilios que él necesitaba para poder sobrevivir. Perdió el trabajo, se fue a la cárcel
y prácticamente fue acusado de haber atentado contra el derecho de esta mujer que había abortado el bebé, permitiéndole vivir al bebé. Eso lo vemos permanentemente en Estados Unidos, en Europa. ¿Cómo ejercer este derecho que tú nos dices es un derecho universal, está reconocido en varias constituciones a nivel internacional, existe un amparo legal a nivel internacional, pero vemos que hay estados que definitivamente no les está importando este tema? O sea, ¿cómo puedo yo ejercer? ¿Qué estamentos existen? ¿Cómo puedo yo hacer un proceso para poder ejercer mi profesión sin que me obliguen a asesinar a un niño por nacer? Bueno, esta pregunta tiene que responderse también desde la realidad de cada legislación, de cada país. Me parece que en México y en Argentina, bueno, especialmente México, que tiene un historial bastante restrictivo de derechos en cuanto a lo que son la esfera religiosa, no está reconocido este derecho en la Constitución. En el caso de Colombia, me parece que sí está en la Constitución, pero también fue restringido por una decisión del Tribunal Constitucional. En el caso del Ecuador, este derecho sí está en nuestra Constitución, con lo cual tiene un amparo directo a través de las acciones jurisdiccionales, la acción de protección, puede ser con o sin medidas cautelares, que es un amparo eficaz, directo y expedito del el reclamo, digamos, la reclamación de este derecho constitucional. Lastimosamente, en el Ecuador también ha avanzado un poco esta ola en contra de reconocer el derecho a la objeción de conciencia, y la misma Corte Constitucional limitó el derecho que está establecido primero en la Constitución, luego también en la Ley Orgánica de Interrupción del Embarazo en casos de violación, de una forma muy amplia, de una forma muy abierta para que todos los médicos puedan acceder a ella, y la Corte lastimosamente lo fue restringiendo poco a poco. Entonces, bueno, sí, Amparito. Sí, justamente eso quería recordarles a todos los amigos que nos están siguiendo en este momento y que luego vamos a enviar y luego vamos a difundir este programa a nivel nacional y a nivel internacional, que uno de los puntos que a nosotros nos preocupa muchísimo ya directamente en el caso del Ecuador es que si bien de manera totalmente inconstitucional para mí, para muchos profesionales, se pasó una ley que permite el aborto en caso de violación en el Ecuador, con una orden de la Corte Constitucional a una Defensoría del Pueblo, que recordemos que el Defensor del Pueblo inclusive se le encontró fumando cocaína, que estuvo involucrado en un tema de violencia. Ese Defensor del Pueblo fue quien estuvo al frente de un proyecto de ley para legalizar el aborto por violación, despenalizar el aborto en caso de violación, que luego pasó a la Asamblea, luego regresó, luego se aprobó, luego hubo un documento que salió también de presidencia, en donde se dio algunos cambios y parámetros frente a esta ley. Total, al final de cuentas, de esta manera tan subgéneris, por decir poco, se despenaliza el aborto en caso de violación en el Ecuador. Pero no solamente eso, sino que una vez que ya sale la ley y está ya establecidos los parámetros cómo poder realizar el aborto, la Corte Constitucional hace un cambio que realmente es preocupante. El 22 de diciembre de 2022, la Corte Constitucional dice claramente que cambia el numeral 10 en el artículo que señala la objeción de conciencia, modifica el mencionado artículo garantizando la provisión de la interrupción voluntaria del embarazo en zonas remotas, alejadas y de difícil acceso, eliminando el tema de la objeción de conciencia, porque antes decía que el médico podía remitir a otro centro de salud si es que él no estaba dispuesto por temas de objeción de conciencia a realizar el aborto. La pregunta es, en el Ecuador, con los cambios a este articulado, no existe una contradicción entre lo que manda la Constitución del Ecuador y este articulado que ordena a los médicos, por ejemplo, en zonas alejadas, zonas rurales, a realizar abortos sin permitirles la objeción de conciencia. Bueno, en nuestra opinión legal, efectivamente, la Corte actuó de una forma arbitraria, primero porque modificó la ley mediante medidas cautelares, restringiendo la amplitud que tenía este derecho, que estaba establecido este derecho en la ley. Es una medida restrictiva en derechos, es una medida que solo podía haberse dado en un pronunciamiento de fondo, mediante el análisis constitucional correspondiente. Lastimosamente la Corte, un tribunal de la sala de admisión de la Corte, es decir, solo 3 jueces,
sin necesidad de convocar al Pleno, hicieron esta modificación. Es un tema sumamente preocupante. Nosotros estamos igual analizando las posibilidades, las estrategias legales. Se han presentado ya en conjunto con gremios médicos solicitudes de revocatoria a estas medidas cautelares, precisamente porque el actuar de la Corte en este caso no ha sido apegado a derecho. Pero podemos pasar un poco al tema de cuestión de conciencia, porque a mí me interesa sobre todo que los médicos y las personas que nos están escuchando, especialmente en el Ecuador, pero también afuera, conozcan cuál es el estatus actual del derecho a la objeción de conciencia aquí en el Ecuador. En primer lugar, como decía, este derecho está amparado por la Constitución, el artículo 6612, ampara directamente el derecho a la objeción de conciencia, y también a lo largo de toda la LORIB, que es la ley orgánica que regula la interrupción del embarazo en casos de violación, en varias ocasiones se menciona que el personal de salud tiene la facultad de ejercer este derecho. Lastimosamente, la Corte ha restringido este derecho únicamente a los médicos que tratan directamente a la mujer que está por abortar. Estamos buscando justamente ampliarlo para que todas las personas que entren en contacto con una mujer que decide abortar puedan eximirse de realizar el procedimiento. Este derecho, como les decía, está restringido únicamente a los médicos que van a tratar a las mujeres y también al momento del tratamiento. No se le puede negar digamos, una atención anterior o posterior a la paciente que decide someterse a la interrupción voluntaria del embarazo. También es importante mencionar que debía haber estado y estaba protegido este derecho a nivel institucional y colectivo. La Corte lo restringió de alguna manera y ahora solo cabe una objeción de conciencia individual. Dentro de todo esto, la ley sí ha permitido una amplitud en cuanto a lo que es el ejercicio de este derecho, porque, por ejemplo, la ley no contempla un término en el cual esta notificación tiene que ser presentada. Simplemente para que opere la objeción de conciencia, el médico debería ir con un formulario llenado por él sin necesidad de justificar. Esto es un tema importante porque el artículo 6611 nos exime a los ciudadanos de declarar sobre nuestras convicciones personales. Simplemente basta con que diga, nosotros somos objetores de conciencia, o yo, fulano de tal, soy objetor de conciencia, para que la institución de salud esté obligada a tramitarlo y a recibir esa notificación. Entonces, lastimosamente lo que se está dando ahora es una restricción ilegal, se está pidiendo justificar el tema de la objeción de conciencia, se está pidiendo hacerlo en un término específico. Eso es absolutamente inconstitucional, porque la ley Claro, en ningún momento los obliga a los médicos a un plazo o a una justificación. así es, solamente para poner en contexto lo que tú nos estás comentando, querido Pablo, en el Ecuador, el día de hoy, a muchos médicos en varias instituciones públicas, no, creemos que casi todas las instituciones de salud públicas del Ecuador, se les envió unos documentos en donde se les obliga a que ellos realicen hasta el día miércoles a las 4 de la tarde la firma de un documento en donde se declaran objetores de conciencia. En este documento les piden que expliquen las razones por las cuales son objetores de conciencia, entreguen nuestro documento notariado y prácticamente se entendería que si hasta el día miércoles a las 4 de la tarde no hay médicos, el médico no entregó este documento, prácticamente entra dentro del grupo de médicos considerados en esta institución pública para hacer abortos. A esto se refiere Pablo en este momento con respecto a los tiempos que se están poniendo, el documento que se les está queriendo hacer firmar. Entonces, frente a esta realidad que estamos viviendo, que también sucedió en Colombia, recuerden que en Colombia también hubo un gran movimiento de médicos que se quejaron justamente de que prácticamente estabas dentro o fuera si no cumplías ciertos requisitos que los espacios de salud pública estaban exigiendo. Frente a esto, el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador o en cualquier otro país, pero sobre todo hoy estamos hablando del caso Ecuador, el Ministerio de Salud Pública tiene la potestad de exigir este tipo de documentos con tiempo, con explicaciones a los médicos. Ya nos has dicho en términos generales que existe una vulneración del derecho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el Ministerio de Salud puede y no puede frente a este tema? A ver, el médico que está frente a la práctica de un aborto o que potencialmente podría enfrentarse
a un aborto en casos de violación, tiene que emitir la notificación a la institución donde trabaja, que eventualmente llegará al Ministerio de Salud. Eso es una obligación, cada médico tiene que hacerlo. Sin embargo, eso no exime que pueda hacerlo en cualquier momento, incluso después de que haya practicado un aborto, precisamente porque la cuestión de conciencia no corresponde a una esfera muy íntima de la persona, del desarrollo, de la personalidad, de los pensamientos, de las creencias. Entonces, no puede haber una limitación temporal respecto de cuándo sí y cuándo no. Lo que sí tiene que haber es un respeto de esta decisión en todos los lugares donde el médico ejerce su profesión, de forma pública y privada. Porque si yo estoy objetando conciencia en el ministerio, en el hospital público donde estoy prestando servicios, pero en mi hospital privado entonces sí llevo abortos, pues ahí entonces no se estaría hablando de un tema de objeción de conciencia. Tiene que respetarse esa decisión en todos los ámbitos de su profesión. También este tema de la cuestión de conciencia por el momento está únicamente restringido a abortos en caso de violación. Cuando hay cuando se solicitan otro tipo de abortos o se enfrenta a otro tipo de emergencias obstétricas, lastimosamente no hay la posibilidad de que el médico pueda ejercer este derecho. Además, tampoco se exime de brindar información respecto del aborto, del tratamiento como tal, ni tampoco del cuidado anterior o posterior de la paciente. Por supuesto, también tiene que mantener el deber de confidencialidad y tiene que ejercer el deber de derivación. Es un tema controversial porque lastimosamente en el Ecuador el Estado está obligado a proveer este servicio, por lo cual si un médico de una institución pública recibe una persona, tiene que, y ha presentado, digamos, debidamente la notificación, tiene que desviarla a otro profesional de salud que pueda realizar el aborto. Esto se estaba protegido también para temas, para zonas remotas y de difícil acceso. Lastimosamente la Corte Constitucional lo revocó. Entonces los únicos médicos donde de forma ilegal e inconstitucional nuevamente, esto quiere decir que hay una forma de realizar reclamos al respecto, que estén trabajando, médicos que estén trabajando en zonas remotas o alejadas y sean los únicos eh, que puedan realizar una interrupción voluntaria del embarazo, pues ellos estarían en este momento obligados a hacerlo. Como te digo, Amparo, aquí lo que buscamos es justamente proteger este derecho universal de todos los médicos. No puede ser que por medio de una comunicación, de un acuerdo ministerial del Ministerio de Salud, se restrinja este derecho que tan ampliamente está protegido en la Constitución y en la ley. Entonces, para responder concretamente a tu pregunta, todos los médicos tienen que presentar esta notificación. Los médicos que quieran ser objetores de conciencia no necesitan justificarlo. La justificación es una violencia a su derecho a guardar reserva de sus propias convicciones y por lo tanto hay acciones legales que se pueden emprender. Y tampoco pueden ser desvinculados por dejar de justificar o por presentar su objeción de conciencia después de un término, porque en este tema la ley no impone términos. Entonces, mal puede el Ministerio de Salud intentar emprender acciones administrativas que desvinculen a este personal por pasarse de un término que la ley no contempla. Mira, justamente es la preocupación que tenemos ahora, ¿no? Porque en el caso de Ecuador, este documento tiene que ser entregado el día miércoles máximo hasta las 4 de la tarde. Esto implica que, aparte de eso, tiene que ser notariado este documento para poder ser entregado. ¿Qué pasa con aquellos médicos que en este momento, por ejemplo, en las zonas rurales, no pueden entregar este documento porque prácticamente están obligados? ¿Existe alguna manera legal, algún instrumento legal, algún amparo legal para que estos médicos puedan también sumarse a esta firma de objeción de conciencia y no puedan perder el puesto? Porque lo que les han dicho, mira, quiero también comentarles a todos los que nos están escuchando, ¿qué ha pasado? Que desde hace prácticamente 3 meses en el Ecuador hay una campaña de formación por parte del Ministerio de Salud, en donde se les dice a los médicos la forma en la que tienen que hacer aborto, los instrumentos que tienen que utilizar, pero en el cierre de todos estos programas que han tenido en los centros de salud pública, se les ha dicho a los médicos claramente que los médicos que sean objetores de conciencia van prácticamente a estar en una línea para quedar fuera, porque ellos no quieren médicos objetores de conciencia y que por lo tanto se preparen para ser despedidos. Esa es la una amenaza. La otra amenaza es que si tú no firmaste esta objeción de conciencia y viene una paciente y tú de pronto ves que definitivamente no lo vas a poder hacer,
prácticamente tienes que renunciar. Tienen además, y eso es importante que tú también nos aclares de este tema, Pablo, y es que dice claramente que los médicos que se opongan, que es lo que les han dicho a la capacitación con documentos legales, inclusive, que quienes se opongan a realizar abortos van a perder su carnet profesional para poder ejercer la medicina y van a tener que pagar sumas de alrededor de $6,000 de multa, más enfrentarse a un juicio en donde esta chica que no se hizo el aborto le pueda seguir un juicio por haber atentado sus derechos como mujer. ¿Cómo está este panorama legal al respecto, Pablo? Gracias por la pregunta, Amparo. Qué importante. Voy a ir resolviéndolo y a medida que lo vayamos viendo, pues tú me haces las preguntas que sean necesarias para clarificarlo. En primer lugar, la ley no permite que se desvincule a ningún funcionario público del Servicio de la Salud por un tema de objeción de conciencia. Ello constituiría un atentado a sus derechos constitucionales e incluso un acto de discriminación, porque recordemos que nadie puede ser discriminado en función de sus propias convicciones, sean estas religiosas, éticas, morales, y pues también hay muchas otras categorías. En segundo lugar, si es que un médico si es que el médico no ha presentado la notificación de objeción de conciencia y busca evitar practicar un aborto eh, que le ha llegado en ese momento, puede ser sancionado hasta con 10 salarios básicos. Esto quiere decir que es un llamado a los médicos a que presenten esta notificación, ¿sí? Porque en el caso de que no se presente, ahí sí la ley contempla una sanción. Pero esta cuestión de las multas excesivamente elevadas, esta cuestión de perder el trabajo, de ser desvinculados o de estar en la última línea, eso es un acto de discriminación en contra de los médicos que son objetores de conciencia. A eso le corresponde una acción de protección en contra de esta resolución del Ministerio de Salud, y es precisamente lo que buscamos realizar. Del mismo modo, también amenazas respecto de una presentación extemporánea o tardía de este documento también es una falsedad absoluta, porque la ley no impone un plazo, más bien al contrario, la ley permite que en cualquier momento se pueda revocar, se pueda presentar la notificación de objeción de conciencia, de tal manera que no haya ningún tipo de barrera respecto del ejercicio de este derecho constitucional. Mal haría entonces el ministerio en tratar de imponer mediante una resolución interna a lo que está directamente vulnerando el ejercicio de los derechos constitucionales, y allí también cabe una acción de protección, caben medidas cautelares. Y finalmente el tema de la justificación. Nadie está obligado a declarar respecto de sus propias convicciones. Imagínate lo que sería entonces que la persona que está dirigiendo la institución de salud pueda decir, no, esto no me parece una justificación suficiente, entonces no lo voy a aceptar. No, no es necesaria una justificación, la ley no impone una justificación. Si hay una sanción respecto de esta falta de justificación, también le corresponde una acción legal. Ahora, en el caso de que el ministerio definitivamente sigue exigiendo estos documentos, en este momento, ¿ustedes qué podrían ofrecerles? Si yo soy un médico que vengo y digo claramente que no alcanzo hasta el miércoles porque no tengo dinero para mandar los documentos a notariar, porque sale $80 más o menos hacer notariar estos documentos, no tengo el dinero, estoy fregado, quiere decir que voy a perder el puesto, o estoy en este momento, no soy médico, soy enfermera, soy instrumentalista. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Está esto solamente para los médicos? ¿No existe manera de que yo tenga alguna ayuda legal? ¿Ustedes qué es lo que qué garantiza la ayuda que ustedes les puedan dar a estas personas? Bueno, respecto al tema de notarizar, es una formalidad que también el Ministerio de Salud se está inventando, porque en la ley no existe ningún tipo de formalidad respecto de la presentación de esta notificación. Por lo tanto, esa exigencia también se extralimita de las cuestiones legales, de las competencias legales que puede tener el Ministerio de Salud. Respondiendo a tu pregunta, nosotros en Dignidad de Derecho justamente nacimos para defender el derecho a la vida, para defender el derecho de los médicos a su objeción de conciencia,
para defender el derecho de todas las personas, de todo el personal de salud. Lastimosamente ahora está restringido únicamente a los médicos. Sin embargo, sí se pueden emprender acciones legales si es que se trata. Nosotros hemos visto la experiencia en otros países, hemos conversado mucho con Argentina, con Chile, con Uruguay, y lastimosamente vemos que el tema del aborto afecta incluso a las personas, a las enfermeras que realizan la primera ecografía. Es un tema que afecta psicológicamente a muchas personas, por lo cual esta restricción de la Corte Constitucional es totalmente en contra de una cuestión garantista en materia de derechos humanos. Nosotros lo que podemos hacer es ponernos a disposición de todos los médicos, de todas las enfermeras, de todas las personas que trabajan en el personal médico, especialmente en el sistema público, pero también en el sistema privado, justamente para realizar cuantas acciones constitucionales sean necesarias para que ellos no puedan ser despedidos por no presentar a tiempo, digamos, su objeción de conciencia, no puedan ser despedidos porque la han presentado y entonces no están obligados de ellos a realizar abortos. Si es que el Ministerio de Salud, después de que ha pasado este tiempo, este plazo, ya no quiere recibir la notificación de objeción de conciencia o simplemente por cualquier acto de discriminación o de atentado en contra de sus derechos que incluya multas, que incluya desvinculación, que incluya malos tratos por el tema de objeción de conciencia. Lo que buscamos justamente es proteger de forma integral a todos los médicos y a todo el personal de salud. Por el momento, podemos enfocarnos directamente en evitar que el Ministerio de Salud tenga un plazo para recibir esta notificación y también que exista una justificación. Respecto al pronunciamiento de la Corte Constitucional, buscaremos nuevamente ampliar este derecho para que pueda abarcar no solo a los médicos que directamente tratan el aborto, sino también a todo el personal de salud implicado. Muy bien, Pablo, yo te quiero agradecer. Solamente tengo dos inquietudes más al respecto. La una es, ¿qué pasa con los hospitales privados? La pregunta que normalmente nos hacen es, si hay una persona que se acerca y dice que fue violada, una mujer embarazada que dice haber sido violada, ¿tiene que presentar, tanto en el espacio público como privado, alguna denuncia con el nombre del violador para proceder a que se le haga el aborto, o simple y llanamente ella llega y dice, me violaron y están obligados a hacer el aborto? Bueno, lastimosamente, la Corte Constitucional, nuevamente de una forma ilegal, ilegítima y en contra del derecho, ha restringido por el momento los requisitos para acceder al aborto. Entonces, cualquier persona, basta con la alegación de que existió una violación, puede acceder libremente al aborto en el sistema público de salud. Y pueden exigirle a todos los médicos, excepto aquellos que hayan presentado su notificación. Por eso es importante presentar la notificación de objeción de conciencia. Todo puede ser exigible a todo el tema, a todo el personal público. Sin embargo, en hospitales privados todavía hay esta libertad. No hay una obligación. La ley, ni la Constitución, ni la ley, ni la Corte Constitucional han impuesto una obligación a los privados de atender en estos casos. Esto corresponderá a los servicios que cada hospital, que cada institución privada quiera aportar y también de cada médico. Si es que ocurriera el caso de un médico privado al cual se le está haciendo una denuncia o una demanda por negarse a realizar un embarazo, un aborto, por practicar un aborto, también entonces nosotros podemos protegerlo legalmente de esta denuncia, de esta demanda, porque actualmente los médicos privados, las instituciones privadas, no están obligadas a ofertar este servicio. En el caso de las semanas de embarazo, nos llegó una notificación de Machala, en donde esta enfermera nos decía que estaba espeluznada porque llegó esta madre embarazada ya con 15 semanas de embarazo y aludiendo a que ella venía de la zona rural, que no había quien le haga un aborto ahí, se había procedido a hacerle un aborto, un aborto aludiendo a que tenía todavía, en estos casos, si era de la zona rural, 17 semanas. ¿Cómo está en este momento la ley frente a estos plazos? Muchas gracias por la pregunta, Amparo. Es un tema súper importante. La ley actualmente, permítame un segundo.
Sí, la ley actualmente tiene un plazo único de 12 Es semanas de impresionante ver gestación. cómo ¿Me no sigues? valoramos la vida humana, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que la vida inicia en la concepción. Un niño de 10 semanas es un niño que ya está Amparo, nos fuimos. Entonces, perdón. ahorita di, Siempre tenemos cuestiones técnicas con el virtual. Nada, Amparo, muchas gracias por la pregunta. Queríamos sí. retomar un poco. Actualmente tenemos un plazo único de 12 semanas de gestación. Si la Corte Constitucional no ha tocado el tema de los plazos, entonces el plazo se mantiene en 12 semanas y a partir de la semana número 12, nadie está obligado a que se le a practicar un aborto. Si una persona viene por encima de las 12 semanas de gestación solicitando el aborto, mire, lastimosamente eso ya pasó el plazo y es peligroso para los médicos porque ellos están incluso sujetos a acciones administrativas, civiles o penales por realizar un aborto fuera del plazo legal, en cuyo caso un médico eh, que se le obligue a hacer un aborto por encima de este plazo de 12 semanas es prácticamente una arbitrariedad de sus superiores eh, y también, por supuesto, acarrea las acciones legales. El médico debería negarse, en el caso de ser desvinculado, por supuesto que hay un amparo legal, un amparo constitucional para devolverlo a su puesto, precisamente porque él tiene que cumplir la ley más allá de lo que puede decir o no un superior en contra de lo que dicta la ley. El plazo que tenemos es 12 semanas, es un plazo único y es así como se ha mantenido. Gracias, Pablito. Una cosa que me parece también supremamente importante aclarar es el tema de que en el marco legal que está para poder llegar a este crimen del aborto, se había establecido que tenían que informarles de otras alternativas a las madres para que ellas puedan conocer. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el médico no solamente dice, yo no te puedo hacer el aborto, soy un objetor de conciencia, pero mira, aquí hay otras alternativas con las que se podría trabajar? Esto lo permite la ley, es posible, se ha mantenido ese artículo en donde se permite la información de alternativas frente al aborto o también fue eliminado por la Corte Constitucional. No, por supuesto que existe un artículo de la ley que manda específicamente a que a la mujer se le den todas las opciones al momento en que ella se acerque a solicitar un aborto. Esto incluye direccionamiento a centros de acogida, esto incluye también direccionamiento al proceso de adopciones y esto es incluso una obligación del médico. En el caso de que un médico no dé toda la información al respecto, ahí sí sujeto de sanciones por la misma ley. Estoy hablando de multas y sanciones económicas. Entonces, cualquier médico al cual se le presente un caso eh, donde una mujer quiere abortar, tiene la obligación legal de darle todas las opciones, incluyendo centros de acogida, incluyendo el tema de adopciones, de tal manera que la mujer puede escoger con total libertad. Y lo mismo, una sanción a un médico que busque dar información, no persuadir, no hablemos de persuadir, porque ciertamente se tiene que proteger la decisión de cada persona al momento de acercarse a practicar un aborto y lastimosamente la ley así lo manda, pero sí presentar otro tipo de opciones, otro tipo de alternativas en el cual también puedan ella y su hijo libremente pues darle el derecho a la vida a este niño y también libremente desarrollarse. Cualquier sanción que se le pueda presentar a un médico respecto de brindar esta información, claramente también estaría vulnerando el mandato que tiene la ley, porque los médicos tienen esta obligación legal. Claro, y ser muy claros, la despenalización del aborto es estrictamente en caso de violación. Es terrorífico, es ilegal, es inconstitucional el pensar que una mujer pueda simple y llanamente llegar y decir me violaron para que le hagan un aborto es realmente inaudito, es irracional, porque definitivamente nadie va a poder
comprobar qué pasaría. Recordemos el caso, otro caso de Argentina, en donde, o de Colombia, perdón, de Colombia, en donde la chica fue a hacerse el aborto viendo que había sido abusada sexualmente, que había sido violada, pero resulta que el padre del hijo apareció y hizo todo un proceso legal para impedir que se llegue a abortar este bebé. Finalmente le creyeron a la chica y se dio el aborto con un bebé de 6 meses de gestación. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Supongamos que nos sucede algo similar acá. ¿A dónde podría acudir ese papá que esta mujer va y dice, es que yo fui violada, cuando resulta que el papá dice, no, somos una pareja, tuvimos relaciones, nunca hubo violación, yo no quiero que mi hijo muera abortado? Y suponiendo que existieran esos casos, que ya lo hemos vivido en Colombia, recuerden que en España hubo varios casos al respecto, no uno, hubieron varios, hubo todo un movimiento inclusive de mujeres que apoyaban a estos varones que decían, yo no te violé, ese hijo es consensuado, no es una violación. En esos casos, ¿ustedes han previsto alguna actividad, alguna acción legal que les puedan parar a estos papás para que puedan defender a sus hijos que no mueran abortados? Bueno, Amparo, lastimosamente ahora tenemos un vacío legal en esta materia. No hay una disposición expresa respecto de qué hacer en esta situación. Sin embargo, frente a lo que hay, que es un marco constitucional que protege el derecho a la vida, que protege el derecho a la objeción de conciencia, que protege también los derechos y deberes y responsabilidades de los padres respecto a sus hijos, por supuesto que se pueden emprender acciones legales justamente para buscar evitar la muerte de un ser humano que tiene un padre, que tiene una persona que va a hacerse cargo, por supuesto, y precisamente aún más es que se trata de una alegación de una violación cuando se logra demostrar que fue realmente un tema consensuado. Entonces, como te digo, hay un vacío legal en el cual nosotros, por medio de acciones constitucionales, podemos buscar la forma justamente de establecer un precedente jurisprudencial, un marco constitucional que les permita a los padres de estos niños tenerlos y darles este derecho a la vida tan importante, aun cuando la mamá, por la razón que sea, pues no los quiera. Gracias, Paulito. Yo quiero simplemente, para ya ir cerrando el programa, hacerles una cordial invitación. El día martes, estamos 11 de julio, el día martes 11 de julio a las 9 de la mañana en la Pastoral de la Vida de la Arquidiócesis de Quito, acá junto al Banco Central. Los que quieren más información, ya está viendo el programa, pueden a través de estas páginas de Facebook comunicarse o llamarnos, entrar directamente al teléfono que ya les voy a decir en este momento, para que ustedes puedan acercarse a nuestras oficinas el día de mañana. Vamos a tener una reunión con todos aquellos que estén preocupados con este documento que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador está exigiendo se firme, para que ustedes puedan, con asesoría legal, trabajar este tema. Exactamente, Pablo, ¿qué es lo que vamos a ver el día de mañana a las 9, mañana 11 de julio, 9 de la mañana, en la oficina de la Pastoral de la Vida? Vamos a tener la reunión con todos los profesionales médicos que en este momento nos han llamado muchísimos. Hemos tenido muchas llamadas durante toda la mañana a nivel nacional que están preocupados por este documento. ¿Cuál sería el orden del día con el que trabajaríamos mañana? Gracias, Amparo. Sí, bueno, mañana con la organización Dignidad y Derecho y junto contigo vamos a analizar todas estas situaciones, caso por caso, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que les dijeron, cuál fue la amenaza concreta, cuál es el derecho que se está vulnerando, y precisamente lo que buscamos es trazar una estrategia legal para que ningún médico pueda ser amenazado, para que ningún médico pierda el trabajo, para que ningún médico pues le pueda ser persuadido incluso de no firmar la objeción de conciencia, sino para que todos podamos realizar este derecho. La idea es dar una asesoría personalizada y establecer ya un primer contacto para emprender una estrategia legal que a la larga lo que nos va a permitir es, desde la Corte Constitucional y desde instancias superiores, establecer los límites del poder del Estado en contra de este derecho tan importante
que estamos tratando aquí. Y también es importante invitarles a las personas que no puedan asistir a la reunión el día de mañana, que visiten nuestra página web objeciondeconciencia.com. Este es un mecanismo que nosotros hemos creado para que todos los médicos y el personal de salud del Ecuador pueda acudir a nosotros, presentarnos su caso, llenar un formulario con su información personal y nosotros también de forma individual nos contactaremos con ellos para emprender las acciones legales que sean necesarias. Nosotros trabajamos actualmente con un equipo de expertos en derecho constitucional y también con muchos abogados aliados y asociaciones aliadas nacionales e internacionales que buscan a toda costa proteger este derecho. Así es, Dignidad y Derecho es una organización que se llega a fundar con varios abogados que durante muchísimos años de manera independiente, de manera libre, vinieron asesorando el tema Provida en el Ecuador. Si bien es una organización nueva que está acompañándonos en este proceso, ya los abogados que forman parte de esta organización han estado con nosotros. Su fundador, Pierre Piagozzi, que inclusive fue nominado para poder ser parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es fundador de este proyecto, pero fue durante más de 6 años el asesor y el abogado con el que se trabajaron muchísimas causas del aborto, de la pastilla de emergencia, de la objeción de la libertad religiosa en el Ecuador. Así que yo quiero agradecerles porque lo que han hecho en este momento es formalizarse, organizarse, institucionalizarse, pero quiero garantizar que son abogados que están desde hace muchísimos años en este tema, son conocedores profundos de todas estas acciones que se han venido realizando, conocen la historia de cómo se ha trabajado a nivel del Ecuador y de América Latina. Así que anímense, vengan el día de mañana, podremos trabajar, pero sobre todo también creo que unirnos, porque si más del 50% de médicos en el Ecuador decide decirle no al aborto, estoy segura que más del 50% de personas no querrán sumarse al aborto. Yo pienso que mientras menos involucrados en este crimen tan atroz como es el aborto existan en los diferentes centros de salud, estamos garantizando mucho más el derecho a la vida de muchos seres humanos. Las mujeres tenemos derechos, es totalmente claro, tenemos derechos, pero tanto derecho tiene la mujer que ha nacido como la que no ha nacido. Entonces trabajemos por el derecho de las dos mujeres, la que está en el vientre de otra mujer y el hombre, si es un hombre, está en no tu cuerpo, que es de un sexo contrario al tuyo. Así que piénsalo, requiere ayuda. Nosotros estamos con el proyecto SOS Mamá. Es un proyecto de atención a madres embarazadas justamente que viven situaciones de vulnerabilidad como es el abuso y la violencia sexual. Hay alternativas, hay formas de poder salvar la vida de estos bebés. Quiero recordarles el teléfono, es el 099-892-3026. 099-892-3026. En pocos minutos, una vez que hemos confirmado ya la reunión para el día de mañana, estaremos sacando una invitación formal para poderla difundir por redes sociales, para que ustedes también nos ayuden a difundirla y sean parte de esta gran convocatoria para poder levantar la voz por estos niños no nacidos y así acompañar a todos los médicos pro vida que en este momento están muy preocupados frente a su realidad laboral, pero sobre todo frente a esta decisión de prácticamente ponerles en el filo de la navaja frente a su espacio de trabajo. Así que gracias, Pablo. No sé si quieres mandarnos un mensaje final a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Gracias, Amparo. Gracias a todas las personas que nos han escuchado. Sí, yo básicamente quisiera indicarles a todos los médicos y a todas las personas que nos escuchan que no están solos, que puede ser que hayan recibido amenazas, que puede ser que estén siendo juzgados por sus compañeros de trabajo, pero las personas que tenemos profundas convicciones respecto del respeto a la vida, el respeto a las mujeres, el respeto a las familias, estamos juntos, estamos buscando ayudarnos los unos a los otros y no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que ni el Estado u otras organizaciones o ideologías se impongan frente a lo más sagrado que tenemos, que es la vida y que es también nuestra conciencia. Estamos juntos en esto. Amparito, un poco más del trabajo de campo, nosotros desde el tema legal y también muchos médicos y profesionales a lo largo del mundo que estamos buscando proteger estos derechos tan importantes para toda la humanidad.
Así es, gracias querido Pablo Proaño, doctor, abogado constitucionalista que está en este momento acompañándonos como parte de la institución Dignidad y Derecho, que es la organización que está en este momento liderando todo lo que es la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa en el Ecuador y en América Latina. Ellos estarán el día de mañana, 11 de julio, 9 de la mañana, en las oficinas de la Pastoral de la Vida, acompañando a todo el personal de salud que en este momento está preocupado frente a esta obligatoriedad del Ministerio de Salud de firmar unos documentos para poder ellos entrar en este espacio que les están dando como objetores de conciencia. Y si no, pues están prácticamente a partir del miércoles queriéndoles obligar a que hagan abortos. Así que vengan acá, van a recibir toda la ayuda legal, la asesoría legal que ustedes requieren. Y recuerden, la vida es un derecho, el aborto es un crimen. Gracias, querido Pablo, por estar aquí. Que Dios les bendiga a todos nuestros seguidores y ayúdennos a difundir este programa. Denle like, denle estrellita y ayúdennos a que este enlace se difunda a nivel internacional por todos los rincones. Si bien hemos topado el caso Ecuador, sabemos que en todos nuestros países es una triste realidad que nos está en este momento agobiando y que nos está prácticamente arrebatando nuestros hijos de nuestros vientres. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Pablo. Un saludo muy especial a todos ustedes y felicitaciones por el trabajo que están realizando. Muchas gracias, Amparo. Contamos con las oraciones de ustedes. Así es, claro que sí. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.